capítulo 11, versículo 25. Y Pablo nos ha venido hablando de diferentes cosas, pero una de las cosas que quiero resaltar de lo que hemos visto ahora es de que Pablo dice aquí que todo lo que vamos a ver adelante, dice que, buenos días, pasen adelante, bienvenidos. Otros hermanos también que están hoy en la clase de Romanos aquí. Pablo ha venido diciendo, hermanos, muchas cosas, pero lo que va a decir hoy es algo que muchas veces se interpreta un poco mal, y es en cuanto a la frase que Pablo usa, que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Personas lo interpretan como que todos los judíos van a ser salvos, y vamos a entrar en eso, y no es exactamente lo que Pablo está diciendo. Nosotros tenemos que tener la expectativa correcta en cuanto a Israel. No podemos nada más tomar nosotros de nuestros propios pensamientos, y lo vamos a ver que Pablo dice exactamente eso. No podemos confiar en lo que nosotros confiamos. Esto nada más puede comprenderse por medio de revelación divina de Dios. No es que usted va a tomar su idea y va a decir, oh, esto es así, como lo está diciendo ahí. No, esto es aún más profundo. Esto no es así a vuelo de pájaro, como pasamos volando y miramos y vamos a interpretar. No, esto es algo que usted tiene que tener una relación con Dios para poder tener la revelación exacta en cuanto a los tiempos, en cuanto a el plan divino que Dios ha preparado, hermanos. Es un plan totalmente de Dios que Él ha hecho para que usted y yo sigamos ese plan. Dios tiene un propósito y Él lo está llevando a cabo día con día. No hay día que Dios no esté haciendo algo en cuanto al cumplimiento de su propósito. Y Dios usa todas las cosas para esto. Dios ha usado todas las cosas. Dice el Señor Jesucristo, en cuanto a lo que vamos a entrar aquí a hablar, en cuanto a la relación profética de Israel, qué sucederá con Israel en el futuro. El Señor Jesucristo dijo que no dejemos y que no dejemos que nadie nos engañe en cuanto a las cosas que van a venir, las cosas que usted y yo esperamos. Hay mucha profecía que ya ha sido cumplida, pero hay profecía que todavía va a venir en el futuro, y el Señor Jesucristo dijo que nadie los engañe. Eso significa que nosotros tenemos que ir a las Escrituras para que nadie nos engañe, para tener conocimiento de los eventos que van a venir. No podemos, porque si usted, mire, es importante, y a veces no nos gusta, a mí no me gusta, como cristiano muchas veces no me gusta meterme en esos rollos. Yo mejor quiero saber que soy salvo, que Dios es amor, o sea, lo que me interesa es eso, a dónde yo voy a ir. Pero es importante porque usted puede pararse en un lugar que no está sólido en cuanto a su conocimiento, y puede creer cualquier cosa. Puede creer cualquier doctrina que lo van a desviar de la fe verdadera, y usted va a terminar por otro lugar que no tiene que estar. Eso es lo importante de tener el conocimiento de Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto algo que Dios nos ha venido hablando por medio de Pablo. Dios ha inspirado a Pablo para que escriba todas estas cosas. Y lo último que vimos en la última clase, me recuerdo que estábamos hablando de un olivo, ¿se acuerda? De un olivo. Y de un olivo silvestre que representaba al pueblo gentil, o sea, todas las naciones. Y el olivo natural se refería al pueblo de Dios. Y cuando Dios habla, o Pablo habla por medio de Dios, inspirado por Dios, y toma el ejemplo de un olivo, él se está refiriendo al reino. Se está refiriendo al reino. El olivo es el reino. De eso está, y lo dejamos bien claro la semana pasada, y lo vimos con versículos, de que se estaba refiriendo al reino. Igual cuando vimos de que toda la masa, ¿se acuerda? Que toda la masa es santa, y el resto de la masa, yo no sé si usted se acuerda de esa clase, pero yo sí me acuerdo muy bien. Y hablaba de toda la masa, se estaba refiriendo Pablo a las primicias, y que Cristo es la primicia. Cristo es la primicia para nosotros, o sea, Él es el primogénito, el primero, y después, como nosotros estamos en Él, somos el resto de la masa. Somos el resto de la masa de las primicias, o sea que nosotros también somos santos como Él es santo. Dios nos ve a nosotros así porque estamos en Él. Y todas estas cosas hemos venido aprendiendo. Entonces, sabemos de que de ese olivo, o sea, del reino, fueron desgajadas unas ramas, ¿se acuerda? Dios en el pasado desgajó unas ramas, que dice que este es el pueblo judío que fue desgajado, y con un propósito. ¿Se acuerda cuál es el propósito? Para que usted y yo, o sea, todas las naciones, alcancemos salvación por medio del Evangelio. Y Dios permitió esto.
por la transgresión del pueblo de Dios, o sea, por la transgresión de los judíos, el no creer en el Mesías, nosotros venimos a ser parte del olivo. Fuimos injertados en el olivo, siendo nosotros un olivo silvestre. Fuimos injertados en el olivo natural. ¿Se acuerdan que les decía? Nadie hace esto. Nadie toma una rama de un olivo silvestre que no da fruto, que es idólatra, que está alejado de Dios. Nadie toma una rama de un olivo silvestre y lo injerta en un olivo, cuidado, que es plantado por una persona, cuidado, y es un olivo natural que está dando fruto. Y nosotros fuimos injertados en ese olivo, representando de que el pueblo gentil, o sea, nosotros, las naciones, venimos a ser parte también de ¿qué? Del olivo. Entonces somos parte del reino. Somos parte del reino. Entonces vamos a entrar un poquito más en este tema. Entonces Dios tiene un plan que lo está llevando a cabo. Él ha hecho un llamado único, hermanos, al pueblo de Dios mediante un pacto. Dios es un Dios de pactos. Él ha hecho pacto y Él está cumpliendo todo esto para usar al pueblo de Dios, usarlo para bendecir a las naciones. Esto nos lleva hasta allá, al capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le promete a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde ahí Dios ya sabía todo el plan. Es que por medio del pueblo judío, por la descendencia de Abraham, nosotros íbamos a alcanzar también a ser parte del reino, a ser injertados en el olivo. Entonces en la escritura podemos nosotros aprender que hay un principio. Hay un principio que no podemos llevarlo por los pies. Este es un principio bien remarcado. Y este principio consiste en esto, que hay una ley que se le llama la ley de la siembra y la cosecha. Sí la sabe, ¿verdad? Aquel que actúa mal no puede recibir bendición de Dios. Aquel que actúa mal, Dios no lo ve bien. Pero digo esto porque a menudo, hermanos, nos topamos y nos chocamos con una pared enorme, donde vemos que Dios está usando el mal de algunas personas para su propio propósito. Y muchas veces no queremos como creyentes asimilar. Dios, es cierto, escuche, Dios no tiene nada que ver con el pecado de nosotros, con la transgresión de su pueblo. Dios no tiene nada que ver. Dios no los empujó a que pecaran. Dios no los empujó a que ellos le dieran la espalda. Pero a menudo Dios usa ese mismo pecado. Dios lo usa para un buen propósito. ¿De qué estoy hablando? De que Dios desgajó las ramas. Cuando su pueblo le dio la espalda, Él fue crucificado en la cruz. Ellos no le recibieron. ¿Todos? No todos. Recuerde, siempre ha habido un remanente. Estamos hablando en términos generales, pero siempre ha habido un remanente. Siempre han habido judíos cristianos. Siempre han habido judíos cristianos. Pero en general, en una forma general, la mayoría le dio la espalda. La mayoría pecaron contra Dios, le rechazaron. Dios usa esto, hermanos, para tomar una oportunidad de que usted y yo vengamos a la salvación. Y eso lo vamos a ver también adelante. Todo esto, nada más les estoy diciendo estas cosas porque cuando entremos, usted se acuerda de lo que estoy diciendo. Usted va conectando todo. Usted está siendo nada más preparado mentalmente para poder entender lo que vamos a estar hablando enseguida. Entonces las Escrituras nos dicen todo esto. Y Dios es libre y soberano. Dios es libre y soberano para poder hacer esto. Él no tiene nada que ver con la desobediencia, Él no tiene nada que ver con que los hijos sean rebeldes, pero Él usa todo esto para avanzar en su propio propósito. Él puede usarlo para que nosotros alcanzáramos la salvación. Ahora sí vamos a entrar y vamos a empezar a leer aquí en Romanos capítulo 11, versículo 25. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy a menudo, hermanos, esta palabra de ignoréis, en el contexto que Pablo lo está tomando aquí, no es en el contexto de el significado de decir que no conocían algo. No es ese contexto. Es más bien en el contexto de estar en contra del conocimiento. Que eso es muy diferente. Si yo digo que soy ignorante, nosotros lo comprendemos de esta manera, de que yo no conozco el tema del que se está hablando, ignoro
Porque no lo conozco, porque no me lo han enseñado, porque no lo he escuchado. Pero Pablo, con la siguiente frase que dice que no sean arrogantes, está conectando. Tenemos que leer y conectar el contexto. El contexto no está hablando de que ellos ignoraban, de que nadie se los ha enseñado, de que no ha sido revelado. No, el contexto es que no estén en contra del conocimiento. Ese es el contexto. Hermanos, les pido que no estén en contra. O sea, leerlo debería de sonar así. Porque no quiero, hermanos, que estén en contra de este misterio. Y ese misterio Pablo lo va a explicar. ¿Cuál es el misterio? Enseguida lo vamos a ver. No quiero que estén en contra de este misterio. Entonces está hablando esto tiene un grado de rebeldía. De decir, no quiero. Eso es estar en contra. Es diferente al decir, nadie me lo ha dicho. Pero no, nosotros hemos leído muchas veces estos pasajes probablemente, pero muchas veces no con un deseo de querer saber qué está diciendo. Y eso es en parte estar en contra, porque si usted no se preocupa de entender, está rechazando. Está en contra del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No piensen. Muchas veces leemos y creemos que tenemos que darle nuestra propia opinión a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se trata de que mi opinión tiene que ser aplicada a ella. Se trata de que la misma palabra de Dios podamos corroborarla, y me gusta que Pablo siempre dice como está escrito, como dice, Pablo está hablando de lo que ya ha sido escrito, Pablo está hablando de lo que ya ha sido profetizado muchas veces. Pablo solamente está poniéndolo en sus propias palabras, lo que ha de ser en el futuro, lo que va a venir, aunque esta no es una profecía, pero tiene mucho que ver con la profecía. Entonces dice él que no estemos en contra del conocimiento. Y esto es estar rebelde en cuanto al misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio? Leamos. Dice arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento, que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice, permíteme. Ok, este es el misterio. El misterio dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El misterio es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Eso muchas veces es un misterio para personas que no quieren indagar en la palabra de Dios, interpretándolo mal. Yo les he dicho desde hace un tiempo que he venido enseñando en cuanto a ese tema, porque este tema Pablo no lo ha soltado desde que empezó el capítulo 11. Y es de que muchas iglesias, muchas congregaciones piensan hoy en día que nosotros los gentiles hemos venido a ser parte del reemplazo de su pueblo. Y a eso le llaman la doctrina del reemplazo. De que nosotros hemos reemplazado al pueblo de Dios. Y Pablo quiere dejar bien en claro que eso no es así. Dios no ha terminado con su pueblo. Él todavía tiene el plan, y el plan está en camino todavía. Y esto se va a llevar a cabo en un cierto tiempo. Esto se va a llevar a cabo en un cierto tiempo donde sabe que Dios va a quitar el enfoque del pueblo gentil y va a volver a poner el enfoque en el pueblo judío. Esto va a suceder, pero esto no va a suceder sin que antes algunas cosas acontezcan. En Zacarías, en el capítulo 12 de Zacarías, ahí habla Zacarías de una profecía y habla exactamente de este tiempo. Habla del tiempo donde Dios va a venir y va a libertar a su pueblo. ¿De qué lo va a libertar? Físicamente lo va a libertar. Y en adelante también espiritualmente los va a salvar. Pero físicamente, porque las naciones van a estar en contra del pueblo, van a estar peleando, matando judíos, pero Dios va a venir. Él va a venir y los va a libertar. Eso lo podemos ver en Zacarías. Y Dios va a levantar a su pueblo, a una cierta cantidad. ¿Cuántos? Exactamente 1/3 de la población judía. Porque ahí dice en Zacarías, si usted sigue leyendo capítulo 2 y en el capítulo 3, usted se va a encontrar de que esa cantidad que Dios va a salvar es 1/3. Dice, 2/3 se perderán, pero 1/3 vendrá a ser salvo. El Mesías va a venir y va a pelear por su pueblo. Y también en Jeremías usted lo puede corroborar eso. Jeremías en el capítulo 30, del versículo 7 en adelante, usted puede ver todo esto que va a acontecer.
Está conectada la profecía de Zacarías con Jeremías y lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Pablo está hablando de los eventos que se vienen. Y como está hablando de los eventos que se vienen, nos está instruyendo a nosotros como gentiles qué debemos hacer en el intertanto de que todas estas cosas vienen. Estas cosas se van a venir y usted no tiene que estar ignorante a estas cosas. Usted tiene que tener la verdad profética correcta, no creer una cosa que sean equivocadas, como su pueblo ha sido desechado, su pueblo ya no está tomado en cuenta. Somos los gentiles ahora los que hemos recibido el evangelio mientras que ellos lo han rechazado. Escucha la palabra que dice aquí, leámoslo otra vez. Dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No todo el pueblo de Israel, en parte solamente. Y luego dice que esto no va a suceder, sino hasta que haya sucedido algo. ¿Qué cosa? Un evento. Ese evento es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta es otra mala interpretación que se ha dado y es bien común escucharla por muchos lugares. Y ellos interpretan esto como un gran avivamiento. La plenitud de los gentiles dicen que es un gran avivamiento que va a venir. Eso está mal. Eso no es cierto. No está hablando de un gran avivamiento. Está hablando de otra cosa. Hasta que haya entrado. ¿Entrado a dónde, hermanos? Al reino. Injertado. Al olivo. Y cuando habla de que haya entrado la plenitud, la palabra plenitud es un número, una cantidad, un remanente que solo Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Pero Dios espera una cantidad de gentiles, un cierto número de gentiles. Y cuando Dios diga, es tiempo, tengo el número que yo he pensado, que este es el que va a ser, entonces Dios va a actuar. Dios va a actuar. Y cuando Dios actúe y los gentiles hayamos alcanzado la plenitud, o sea, el monto, la totalidad que Dios espera, entonces Dios va a quitar el foco de nosotros y lo va a poner en su pueblo. Para esto, hermanos, el pueblo de Dios va a estar siendo oprimido, como les estaba diciendo. Y Dios va a poner su mirada en ellos y va a empezar Dios a trabajar con ellos. Y va a empezar a trabajar con ellos y a hacer cosas con su pueblo. A esto se le llama, a este tiempo que Dios viene. O sea, cuando digo Dios me estoy refiriendo al Mesías. Cuando el Mesías venga, ellos van a estar pasando un tiempo de dolor enorme, sufrimiento grande. A esto se le llama el tiempo de la gran tribulación. A esto se le llama el tiempo de la gran tribulación. Ellos van a estar siendo oprimidos por las naciones, perseguidos por las naciones. ¿Por qué? Porque ellos no van a querer seguir al anticristo. A ellos se les van a abrir los ojos. El anticristo va a venir. Y cuando él se revele, cuando se revele el hombre de pecado y él venga a traer la abominación asoladora, que se va a sentar en el lugar santo y va a proclamarse Dios, el pueblo va a decir, no, tú no. Y entonces aparece el Mesías cuando ellos estén siendo perseguidos. Pero dice que Dios los va a purificar. A este tiempo se le llama el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Quién es Jacob? El pueblo judío. El pueblo judío. Diga, hermano. Sí. Porque desde la llegada de nuestro Señor Jesús para acá, simplemente Pablo era judío. Sí. Muchos judíos de ahí se convirtieron. Exacto. Desde el trayecto de la vida de Jesús para acá, muchos judíos. Ese por eso no es total, es parcial. Exacto. Y es que él tiene un remanente. Sí, hay un remanente actual, pero en el futuro hay un remanente que está siendo apartado igualmente. O sea que cuando llegue la plenitud, no es que van a ser dos pueblos, es un solo reino, es un solo reino. Y Dios tiene un remanente de judíos, un remanente de gentiles para hacer un solo pueblo, una sola nación. Somos un solo pueblo, no ven de que los judíos son un pueblo y nosotros otro pueblo, no van a haber dos pueblos. Es un solo pueblo y lo que dice el hermano es cierto. Siempre ha habido un remanente y lo hemos venido diciendo desde el principio. Siempre ha venido un remanente y ha existido. Y parcialmente, como lo dice ahí, es cierto. Parcialmente dice que en parte, eso significa parcialmente, ha sido endurecido porque no todos los judíos le han dado la espalda a Dios. Usted se acuerda que los apóstoles no lo hicieron. Ellos fueron seguidores del maestro. O sea que siempre ha habido judíos cristianos.
Eso siempre ha sido así. Entonces, ese tiempo, volviendo a lo mismo, dice que un tercio se va a perder, un tercio va a ser salvo, 2/3 de la población judía se va a perder, porque se está refiriendo Zacarías específicamente al pueblo judío. Está hablando del pueblo judío. Entonces, profecía, esto no va a pasar. O sea, el reino de Dios no va a suceder hasta que el pueblo judío venga y abra los ojos. Ahí en Zacarías dice que cuando Él venga y los venga a libertar físicamente de la opresión y venga a erradicar a esta gente que los anda y va a destruir las naciones que están en contra del pueblo de Dios, entonces dice que ellos van a abrir los ojos y van a conocer a Cristo y van a reconocerle como el Mesías y van a decir, Él es, y dice que van a sentir gran dolor. Y van a sentir gran llanto como quien llora por la muerte de su hijo primogénito. Imagínense, ellos van a decir tanto tiempo que la verdad estuvo ahí. Eso va a ser un dolor tremendo para ellos. Y dice que entonces llorarán y Él va a venir y se les va a revelar y Él va a empezar su reino aquí en la tierra. Pero todas esas cosas van a suceder a una cosa y otra cosa y otra cosa. Y espero tal vez un día vamos a meternos en esto. Tendríamos que agarrar Apocalipsis, tal vez capítulo 6. Tendríamos que ver Daniel. Tendríamos que ver Corintios porque habla de este tema. Y todos esos versículos poder ponerlos y empezar a ver a ese tiempo específicamente. Porque hay mucha confusión hoy en día. En cuanto a la tribulación, o sea, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo y la ira de Dios. Son eventos diferentes. Y el problema es, la confusión es esta, de que muchos creyentes ponen la ira de Dios como la gran tribulación, que es el mismo evento, y son dos eventos diferentes. ¿Quién provoca? Piensa en esto, ¿quién provoca la gran tribulación? ¿Quién es el perseguidor de la iglesia? El anticristo. Satanás va a traer tribulación. Va a traer tribulación. ¿Quién provoca la ira? Pues hasta la palabra es lógica, la ira de Dios. Y dice la Biblia que usted y yo no hemos sido creados para ira de Dios. Vamos a ser librados de la ira de Dios. Y la ira de Dios va a ser terrible. Es un evento muy diferente a la gran tribulación. Entonces hay personas que dicen y esperan la venida de Cristo puede ser mañana. Eso no puede pasar. Le voy a decir por qué. Porque estos eventos de los que estamos hablando ahorita no han sucedido. No puede pasar. No hemos llegado a la plenitud de los gentiles. No hemos llegado a que Dios se enfoque de nuevamente en su pueblo. No hemos llegado a la venida del anticristo. Esas cosas todavía van a venir. Por eso dice Jesús, se los dije al principio, que no les engañen. Van a venir falsos profetas y le van a decir cosas que usted no tiene que creer. Y si usted lee también primera de Timoteo, ahí también le va a decir acerca de esto. De que, ¿qué es lo que no esperamos? Como le decía al principio, interpretan mal las escrituras diciendo que la plenitud de los gentiles es un gran avivamiento. No esperamos un gran avivamiento. Lo que esperamos, le digo que es algo opuesto, hermano. Por eso debemos saber y estar abiertos nuestros ojos. Porque el tiempo que se viene, más cristianos van a desistir, que más cristianos van a llegar. ¿Sabe lo que se viene? Una apostasía. Eso se va a venir. Una apostasía. Eso viene en el futuro. Realmente no viene yo quisiera un avivamiento. Yo quisiera un avivamiento, pero le digo, si usted conoce, si usted sabe, usted va a pararse firme. Pero Jesús dijo, si yo no acortara el tiempo, ese tiempo de la apostasía, ese tiempo de la persecución, ese tiempo de que el enemigo va a estar persiguiendo cristianos, si yo no acortara el tiempo, aún hasta los escogidos, dice, los engañarán. Hasta aún los escogidos. Es increíble. Y usted dice, no, esto es difícil ¿cómo yo voy a seguir al anticristo? Hermanos, cuando Hitler convenció a muchos creyentes cristianos de que los judíos tenían que erradicarlos y de que había que matarlos a todos ellos, muchos cristianos estaban del lado de Hitler. ¿Cómo es posible que creyentes, conocedores de las escrituras, podían estar del lado de él? Pocos se pararon por lo que es correcto, terminaron muertos. Terminaron muertos. Entonces, fácilmente, si nosotros no tenemos
la expectativa correcta, podemos ser desviados. Por temor, por creer algo que no es correcto, por no comprender la palabra de Dios y por no pararnos firmes en lo que la palabra de Dios y las Escrituras nos muestran, podemos caer en error y podemos desistir y podemos ser parte de los que se pierden. Necesitamos estar bien en cuanto a esto. Y dice que todo Israel será salvo, ya lo vimos. Si uno entiende en cuanto a esto, que todo Israel será salvo, ¿se acuerda que eso ya lo vimos en el capítulo 9, cuando dice Pablo, en el capítulo 9, versículo 6, cuando dice Pablo, no todo Israel es Israel? La palabra Israel se puede usar en dos términos diferentes. El primer término lo podemos usar como el pueblo judío, refiriéndose al pueblo judío. Pero también tenemos que conocer que la palabra Israel es un término de reino. No todo el judío será parte del reino. Y si usted sigue leyendo, eso lo vimos y tardamos mucho tiempo explicando el capítulo 9, y vimos de que el que es el verdaderamente judío no es el que es descendiente de Abraham. Está hablando en términos espirituales y no el que es ya circuncidado del corazón. El que de verdad lo es, el que está en Cristo. El que es descendiente de Isaac. Cuando habla de descendiente de Isaac, está hablando que es de la promesa. Todo aquel que viene y es parte de la promesa de Dios, que viene por medio de Isaac. Y luego hay una división, y seguimos leyendo, y vimos la división entre Jacob y ¿quién era el otro? Esaú. Y vimos todo esto y empezamos a ver cómo Dios actúa en cuanto... Mire, el término de elección o predestinación y todo eso lo vimos todo. No voy a volver ahí porque es un tema bastante extenso, pero vimos mucho del Antiguo Testamento y lo dejamos muy claro. Dios ha actuado y Dios ha actuado por medio del plan que Él ha creado desde el principio. Entonces vamos a seguir leyendo para ver qué nos dice. Dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Estábamos hablando, ¿se acuerda? El tiempo del sufrimiento de Jacob. Dios va a permitir ese sufrimiento fuerte, la tribulación para el pueblo. Y es triste, hermanos, que esta gente pueda sufrir tanto, pero por causa de nosotros. O sea, es una retribución a su pecado, sí, pero para que nosotros alcanzáramos salvación. Dios ha tenido misericordia de nosotros permitiendo estas cosas. De no haber sido así, yo podría pensar en un plan que en mi mente puedo decir, este es el mejor plan. Pero no, Dios conoce todas las cosas y Dios ha hecho ese plan. Y ese es el mejor plan, yo debo creerlo así. Porque es el plan de Dios. Él no se equivoca. Él nunca se equivoca. Él sabe exactamente lo que hace. Y luego dice, y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo Él va a quitar sus pecados? Cuando ellos le acepten y le reconozcan como Mesías. No hay mérito para nadie que no le recibe. El mérito llega hasta que yo reconozco que soy pecador y que le necesito. Hasta ahí viene el mérito. De lo contrario, no hay mérito. Hasta ahí llega el mérito. Entonces, así, versículo 28, así que en cuanto al evangelio, está hablando de los judíos, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, otra vez esa palabra, elección, son amados por causa de los padres. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios, las promesas de Dios, el pacto de Dios, que Él no va a dejar de cumplir su pacto por causa de los padres. Esta gente, hermanos, puede ver la fidelidad de Dios como Dios. ¿Usted levantó la mano? No, ok. Esta gente puede ver la fidelidad de Dios, cómo Dios va a actuar en sus vidas. Porque dice irrevocables, o sea, que no se pueden dejar de cumplir. Se van a cumplir porque se van a cumplir. Son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a ese pueblo, fue un llamado especial para un propósito. En el Romanos 11:28, cuando el Evangelio es un enemigo por causa de ustedes, aquí estamos hablando a los dos pueblos. Sí. Y a ellos que fueron por la elección. Sí. ¿Se entiende así, no? Sí. Sí, exacto, sí. Ellos son contados, pero es como diciendo, por un lado, en una mano, ellos son enemigos
del Evangelio. O sea, le dieron la espalda al sacrificio de Cristo. Le dieron la espalda, pero por otro lado, son elegidos. O sea, por un lado estoy diciendo esto, pero no los quiero dejar atrás. Eso es lo que está dando. Ellos por elección, gracias a la promesa que Dios ha hecho a los padres. Es un Dios de pactos. Exacto. Y por eso dice que es irrevocable. O sea, no puede Dios fallar en esto. Dios va a cumplir su pacto. Él lo va a llevar a cabo. Como sea, Él lo va a llevar a cabo. Incluso usando el pecado de ellos mismos. Y lo vamos a ver ahorita. Mire lo que dice el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo, ahí está hablando de nosotros los gentiles. Ahora Él nos va a explicar el plan de Dios, cómo Dios lo está haciendo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais ¿qué? Desobedientes a Dios. ¿Qué les suena a esto? Los gentiles, alejados de Dios, metidos en idolatría, adorando a otros dioses sin conocimiento alguno de Dios. En otro tiempo, desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Dios usando la desobediencia de su propio pueblo para que nosotros vengamos a ser injertados. Ahora, Dios tiene que ver y Dios manipuló para que ellos fueran desobedientes, absolutamente no. Dios no tienta a nadie. La Escritura lo dice. Dios no tienta a nadie, ni Él mismo puede ser tentado. Dios permite a veces que uno camine y le suelta la cuerda, camina, y Dios sabe su proceder. Lo que va a pasar, Dios lo sabe. Y Él usa muchas veces esa misma desobediencia y lo puede poner para bien. Sobre los judíos, ¿eso va a haber un grupo especial que son los 144,000 o son también los gentiles? Ese va a ser un remanente y está hablando, está hablando de Apocalipsis. Y el capítulo 6 habla de eso, por eso le digo, es un tema bastante, pero gente lo confunde, Ernesto. Hablan de los 144,000 y dicen que es un número cerrado que Dios, y dicen que ese es el tercio de la población. Yo no creo. Ese es Apocalipsis 7. Es 7, ¿verdad? 144,000, todo el simbolismo, a pesar de que tienen los nombres de las 12 tribus. Sí. 144,000. Sí, son 12,000 de uno, 12,000. 12,000 vienen de las 12 tribus del Antiguo Testamento y las otras 12 son de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y por eso todo el simbolismo. Lo que pasa es que a veces lo tomamos literal. Lo tomamos literal algunas cosas. Sí. Sí. Y también lo toman de la manera que ellos van a venir a ser 144,000 evangelistas que van a venir. Eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. No habla de eso las Escrituras. Es como cuando nosotros tomamos y hacemos lo que Pablo nos está pidiendo que no hagamos. Escuche, se lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Hermanos, no piensen, no se confíen de lo que ustedes mismos piensan, no sean arrogantes. Este misterio no es algo que viene de ustedes y ustedes lo van a poder interpretar. Esto pueden interpretarlo simplemente por revelación divina. Su palabra aquí nos da la revelación. Es la revelación de Dios. ¿Y cómo es la revelación de Dios? Ni siquiera él mismo, Pablo está tomando parte del Antiguo Testamento, que esa es la revelación de Dios. Y lo está trayendo aquí, ahorita para nosotros, lo está acercando a nosotros y nos está diciendo lo que va a suceder. Lo que va a suceder. Es por revelación de Dios. Y muchas personas, malas interpretaciones y cosas de estas suceden muchas veces porque leemos acá y ni siquiera se conoce el Antiguo Testamento. Y cuando no se tiene conocimiento del Antiguo Testamento, no puede tener la guianza o la verdad profética de lo que se está hablando. Va a estar creyendo que lo que está hablando aquí es algo literal de lo que va a suceder así como está, que la plenitud de los gentiles va a ser un gran avivamiento, que el pueblo de Dios ha sido dejado atrás porque ahora ellos pecaron contra Dios y cosas así que se escuchan aquí, pero realmente no está diciendo eso, porque no se comprende totalmente el Antiguo Testamento. Y vamos a seguir avanzando porque no terminamos. Y dice entonces, pues, como a vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, por la desobediencia de los judíos, nosotros venimos a alcanzar misericordia. ¿Se da cuenta el plan de Dios?
Dios permite que su pueblo se aleje y sea desobediente y simplemente caminen fuera de su voluntad. Pero eso provocó riqueza, ¿se acuerda? Riqueza para nosotros los gentiles, las naciones. Eso provocó riqueza para las naciones. Y Dios cumpliendo la misma profecía, el mismo pacto que Dios hace con Abraham, lo está cumpliendo a una manera que nosotros no podemos comprender. A una manera que nosotros tal vez lo haríamos de otra forma. Pero Dios es tan grande y tan sabio que Él ha decidido que este es el plan. Ese es el plan que Él lleva. Y luego dice el versículo 31, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia a vosotros, nosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Es Dios haciendo equidad. Es Dios siendo equitativo. Por medio de la desobediencia de ellos, nosotros los gentiles alcanzamos misericordia. Pero como Dios nos ha dado misericordia, cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha brindado su misericordia. Ahora Él va a hacer lo mismo con su pueblo. ¿Cuándo? En el futuro. Con los 144,000 judíos. Con todo el remanente que Dios tiene para salvación. Él va a hacer misericordia de la misma manera que ha sido misericordioso con nosotros. Equidad. Dios es justo. Nosotros también estábamos lejos, ahora ellos están lejos, pero un día Dios va a traerlos y los va a acercar a Él nuevamente. Los va a traer a Él. Y otra vez va a poner sus ojos en el pueblo de Dios. Versículo 33, porque Dios, dice, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cuándo hizo esto? Desde la transgresión de Adán. Desde la transgresión de Adán. Todos venimos con la herencia de Adán. Todos hemos pecado, ¿se acuerda? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos no hay justo ni aun uno. O sea, Dios agarró y hizo que todos, parejos aquí todos, ninguno no es pecador. Todos somos pecadores. ¿Para qué? Para que todos tengamos la oportunidad de su gracia. Todos tenemos la oportunidad de su gracia. Pero les repito otra vez, si uno no obtiene a Jesucristo y no recibe a Cristo en su vida, no hay mérito. No hay mérito. No hay mérito. No puede haber. Solo Cristo, porque solo hay un camino para el hombre en quien podamos ser salvos. Es Jesucristo. Él es el que nos puede salvar nada más. Y dice Pablo así, porque Dios nos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego dice algo muy profundo y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Ciencia es conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Se acuerda? ¿Cómo podemos comprender la mente de Dios nosotros? Estamos realmente tratando de entender aquí algo muy profundo, pero nos quedamos tan lejos que muchas veces nos queda confiar en la palabra de Dios y es lo mejor que podemos, porque Él tiene un camino mucho más alto que nuestros caminos, su pensamiento más alto que mis pensamientos. Y dice Pablo, oh, qué profundidad de sus riquezas, dice, la sabiduría de la ciencia, o sea, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? Del Señor, perdón. ¿O quién fue su consejero? ¿Acaso Él nos ha pedido consejo a nosotros? No, nada. Diga, hermano. Dice, profundidad, porque la profundidad no podemos mirar. No. Hubiera dicho altura y altura sin mirar. Exacto. Cuando dice profundidad, no podemos ver No. más hasta abajo. En una... Insondables. No podemos ir ahí. Sí. Me recuerdo, antes nosotros teníamos una misión allá en Los Ángeles, que íbamos a llevarles comida, y no solo comida, pero predicábamos ahí a todos los indigentes en el centro de Los Ángeles. Se llamaba Misión Emanuel. Y en una ocasión de esas, andaba yo repartiendo comida a toda la gente que llegó, y había ahí un cieguito que siempre llegaba, un cieguito. Y yo le di comida y le fui a preguntar, ¿está buena la comida? Y él me dijo, sí. ¿Me puedes traer chile? Y yo le dije, fui a la cocina, agarré chile y le traje chile. Y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿conoces el mar?
Y yo le dije, sí, yo he ido al mar. Y yo dije, pues pensé, él me está preguntando porque está cieguito y nunca ha ido al mar o algo así, me imaginé yo. Y no era ese su pregunta, la pregunta iba más profunda. Y entonces le dije, yo sí conozco el mar. Y me dijo, ¿conoce las profundidades del mar? Yo le dije, no, no conozco. Entonces me dijo, ¿conoces a Dios? Y yo ya sabía para dónde iba. Yo le dije, si le digo sí, me va a decir, ¿conoce la profundidad de Dios? Y cabal, así fue. Yo le dije, ¿conoce a Dios? Le dije, sí. Y me dijo, ¿conoce las profundidades de Dios? Le dije, no. Así es nuestro Dios, me dijo. Y yo dije, qué irónico que un ciego me está diciendo a mí que yo miro, que si conozco, que si he visto, y esto realmente me dejó marcado y me quedé pensando. Y nunca se me ha olvidado. Porque leo esto que Pablo está diciendo, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia, del conocimiento de Dios. Dice el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Dios no ha necesitado nada de nadie. Dios, ¿se acuerda? Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y aquí lo remata Pablo diciendo en el versículo 36 y terminamos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios. Es un Dios grande, es creador de todas las cosas y todo es de Él. ¿Cómo voy a comprender la mente de Dios? No puedo. Pero sí puedo entender que el plan de Él es que Él espera que usted y yo un día estemos con Él para siempre. Ese es el plan de Dios. Dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios está esperando por cada uno de nosotros siempre. Y Él quiere que cada uno de nosotros seamos salvos y que estemos con Él para siempre. Ese es nuestro Dios. Él dio su vida para nosotros. Él se entregó. Vamos a terminar aquí y si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora o calle. Hermano Ernesto. Hermano, quiero dar gracias porque me abrió un poquito más los ojos y a veces no había entendido por qué además Ay, hermano Ernesto, va a haber un día, tal vez Dios nos dé el permiso, vamos a entrar en ese tema y probablemente si Dios nos permite, lo mejor tomar y ver ese tiempo, probablemente el tiempo de la gran tribulación, cómo se van a dar los eventos, es muy interesante realmente, hermano. Yo nada más agregar algo, ¿no? Ajá. Nosotros sabemos que el gran olivo es Cristo y Él es el verdadero Israel. Tanto pueblo judío como los gentiles es uno solo. Y cuando estamos en Cristo, somos el Israel. Sí. Sí. Sí, somos del reino. Sí, amén. ¿Alguien más, hermanos? Buenas observaciones. Amén. Pues vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias esta mañana, Señor, por su palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, al poder, Señor, crecer juntos, Señor, y poder tener una comprensión, Padre Celestial, donde nuestras raíces cristianas, nuestras raíces de seguirte a ti, Señor, sean profundas y estar firmes, Señor, para cuando vengan los tiempos malos, no desistir y no caer, Señor, en el error, no caer en la apostasía, Padre Celestial. Danos, Señor, las fuerzas. Danos, Señor, la oportunidad de ir por otras almas, Señor, que aún no te conocen. Usa, Señor, esta iglesia, usa cada uno de mis hermanos, Señor, en cualquier lugar donde ellos anden, Padre Celestial, para ser un discípulo, Señor, un hombre, una mujer, Señor, que hable de ti, que hable y proclame tu evangelio, Padre Celestial, para que otros puedan llegar al conocimiento, Padre Celestial, de ti y que puedan entender, Señor, que sin ti este mundo, Padre Celestial, está perdido. Ayúdanos, Señor, a comprender tu amor para con nosotros, al poder vivir, Señor, de una manera digna de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos al café. Yo creo que ya se lo acabaron, hermanos. Y esa es culpa mía.
irán, dice la palabra de Dios, si no hay quien les predique. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien acerca de tu Salvador? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Que tú sabías que estaba perdida esa persona, pero no dijiste nada. Preferiste callar. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo está tu testimonio delante de aquellos que no conocen a Cristo? Tal vez no te preguntan, dices tú. Bueno, a lo mejor hay alguna razón por la cual no te pregunten. Porque una persona que es salvo y que vive para Cristo, there's no way que donde quiera que vayas no te van a decir, tú eres diferente. Te tienen que preguntar. Si no te preguntan es porque tal vez estás actuando como ellos. Por eso no te preguntan. Como cristianos, usted y yo tenemos que hacer la diferencia para llevarnos más gente con nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto te importa que otros vayan a la gloria? ¿Cuánto te importa que otros vayan a la gloria? Que otros sean salvos. Do you care? ¿Te importa? Espero que sí. Amén. Son preguntas nomás. No se enoje ya si todavía no empiezo. Amén. Voy a pedir a los niños que vayan a sus clases, vayan con las maestras y maestros y ahí que Dios les bendiga, muchachos. Ok. Ténganos paciencia por unas semanas, hermanos, mientras terminamos ahí de remodelar. Recuerde que nosotros estamos haciendo el trabajo y a veces un grupo de varones grande puede venir y a veces solamente una vez en la semana, a veces no se puede. Ténganos paciencia, vamos a tratar de avanzar como de acuerdo al Señor nos vaya permitiendo. No puedo poner presión porque son puras voluntades, por lo tanto espero que usted también pueda entender eso. Hermanos, las misiones son urgentes. El ir y proclamar el Evangelio es urgente. El compromiso del Hijo de Dios con Dios es urgente. La forma en que vamos a atraer la mirada y la atención de la gente es a través de nuestro testimonio. Es tan importante, hermanos, vivir para el Señor. Es tan importante que nosotros podamos guardar nuestro testimonio. Es tan importante que usted y yo seamos fieles representantes de Jesús donde quiera que vamos. Porque es la única forma que hoy día la gente va a preguntar por Cristo. Hoy día las palabras sobran. Hay tanta gente diciendo tantas cosas que son falsas que la gente no cree a tus palabras. La gente va a creer a tu testimonio. La gente va a creer a lo que tú eres, no lo que tú digas. Podemos decir muchas cosas, pero si no actuamos lo que decimos, es en vano. Es en vano. Cuando estás respaldado por Dios y la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, tú vas a tener el deseo de hablar porque hay un respaldo. Hay algo que te respalda.
Pero si nada te respalda, entonces no vas a hablar. No vas a querer propagar. No vas a querer comunicar la noticia más urgente que la gente necesita escuchar. La salvación. Que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero hoy en día pareciera ser que la iglesia no está ferviente por hacer esto. Pareciera ser que los cristianos están medios dormidos. Pareciera ser que no hay interés de que otros quieran o puedan escuchar el Evangelio de Jesús. Pareciera ser que lo que yo hago a diario en mi vida es más importante que salir y predicar el Evangelio donde quiera que usted y yo estemos. Hermanos, el infierno es real. El infierno, la Biblia lo describe como un lugar de tormento. Un lugar horrible donde ni usted ni yo quisiéramos pasar ni siquiera un segundo en ese lugar. Pero si nosotros no proclamamos, hermanos, esta gran noticia, la gente se va a perder y se va a ir al infierno. Mira, déjame decirte algo. Hay muchos allá afuera que proclaman iglesias flojas, iglesias antibíblicas que dicen, solo Dios sabe quién va a ser salvo, no necesitamos salir a propagar el Evangelio. Solo Dios lo sabe. Por lo tanto, la iglesia lo único que necesita es orar por ellos. La iglesia lo único que necesita es seguir predicando el Evangelio, pero no importa si no vamos afuera, Dios de alguna manera, ¿verdad? Esas personas van a ser salvas. Mi pregunta es entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Para qué Cristo? Después de los 30, ¿para qué pasó 3 años más aquí en la tierra? Si de todas maneras la gente va a ser salva. Y me salta otra pregunta, ¿para qué Cristo fue predicando todo el tiempo? Miren lo que dice la Biblia aquí. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35. Si todo el mundo iba a ser salvo de todas maneras, ¿para qué Jesús necesitaba hacer esto? ¿Se da cuenta que no tiene sentido? Dios quiere ocupar su iglesia para propagar el Evangelio. Dios quiere ocuparte a ti para propagar el Evangelio. Por algo te salvó. Por algo me salvó. ¿Para qué? Para que yo pueda alcanzar a otros perdidos. Por algo Dios trajo persecución a la iglesia y Esteban muere apedreado delante de sus compatriotas, delante de sus compañeros de milicia espiritual. Esteban fue apedreado. ¿Para qué? ¿Por qué? Por propagar el Evangelio. Por algo Dios trajo una persecución a la iglesia. Déjame decirte algo, si nosotros nos ponemos flojos en compartir el Evangelio, Dios va a traer una persecución a nuestra vida que nos va a poner en una situación muy difícil donde no nos vamos a ver en otra que compartir el Evangelio. Sí, créame. ¿Sabe cuánta gente Dios ha puesto en el hospital para que estando en el hospital la gente hable de Cristo? Porque ahí están con una buena relación con Dios. ¿Sabe una cosa? Yo no quiero estar en un hospital para estar en una buena relación con Dios. No quiero. Yo no quiero que Dios me haga algo para estar en una buena relación con Dios. Yo quiero ser obediente, ojalá lo antes posible. Amén. ¿Para qué? Para que otros escuchen el Evangelio de Cristo. Hermano, si tu familia no es salva y se muere, va a ir al infierno. Si tu familia no es católica y se muere, va a ir al infierno si no ha confiado en Cristo. Si tu familia no conoce la verdad del Evangelio, se van a ir al infierno. ¿No ha pensado eso? ¿No ha pensado, hermano, que la vida de su familia está en sus manos, literalmente?
de hablarles de Cristo. Compasión. Por eso es tan importante que guarde su testimonio, para que cuando usted les hable, ellos puedan ver a Cristo en usted y puedan decir, no, pues sí, esto es verdad. Miren lo que hacía Cristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Predicar, predicar, predicar. En todos lados, donde quiera que iba. Escuche bien, en todos lados, donde quiera que iba. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Wow! El maestro trabajaba duro. Trabajaba duro. Nosotros, hermanos, de manera natural nos movemos todo el día, todos los días por diferentes lugares. Me pregunto cuántos de nosotros cargamos un tratado para dejarle a alguien en la mesa cuando terminamos de comer. Algo sencillo como eso. Me pregunto cuántos de nosotros al pasar el drive-thru le dice, hey, gracias, toma, te regalo este tratado. Una manera sencilla de llevar el evangelio. Sencilla. Fácil por lo demás. ¿Sabe cómo lo hacía el maestro? No decía que Jesús tomaba su caballo o su camello. Jesús caminaba. Él caminaba a entregar el evangelio. Y a medida que iba gente que necesitaba ser sanada, también lo sanaba. Él no les decía, tienen que ser salvos, si no, no los sano. No, Él los sanaba. Muchos de los sanados no fueron ni salvos. ¿Qué significa eso? Él hacía buenas obras para que la gente pudiera ver que Él era el Mesías. Nosotros tenemos que hacer buenas obras para que la gente vea que somos cristianos. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué haces? ¿Cómo son tus obras? ¿Qué haces en el lugar donde te desenvuelves? ¿Qué haces cuando nadie te está mirando? ¿Qué haces cuando solamente Dios y tú? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Porque eso que tú haces en privado va a tener recompensa en público. Y gente, Dios te va a premiar. Dios va a decir, este es un hombre o una mujer fiel, y te va a poner frente a gente que necesita escuchar el evangelio, y tú le vas a poder hablar y gente se va a arrepentir y va a llegar a los pies de Cristo. Él no solamente, hermano, predicaba, sino que también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sigamos leyendo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Imagínese usted. ¿Ha visto usted ovejitas sin pastor? ¿Ha visto usted ovejitas sin pastor? No. Yo les voy a explicar cómo son las ovejitas sin pastor. Las ovejitas sin pastor, hay varias en el rebaño que pueden estar muertas en el campo tiradas, porque no tienen pastor. Cada una toma diferente camino. Y cuando cada una toma diferente camino, ¿sabe lo que sucede con la ovejita? Sufre. La ovejita sufre. La ovejita se pone en peligro. Sí. Pero cuando la oveja tiene pastor, la oveja está siempre unida, bajo la supervisión del pastor. La oveja está confiada. Oh, no. Jehová, dijo David, es mi pastor. Está confiado. Pero una ovejita que no tiene, Jesús cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellas. Hermanos, ¿sabe lo que es compasión? ¿Alguien me podría decir lo que es compasión? ¿Sabe lo que es misericordia? Sígale, hermano Eli, no importa. Si yo sé que usted es el maestro de escuela dominicana. Es amor a la miseria de esa persona. ¿Sabe cuál es el patrón del mundo hoy día? El odio. Si tú eres cristiano, te odio. Si tú eres inconverso y yo soy cristiano, yo te odio a ti. Si tú eres de cierta línea política, eres mi enemigo. Y si tú eres de la otra línea política, eres mi enemigo.
bla, bla, y eso se ha insertado en las iglesias. Hermanos, Dios nos mandó, a mirar a la gente ahí afuera con misericordia, con compasión. Si no miramos a la gente con misericordia y compasión, como una oveja que está sola, expuesta a los ataques del diablo y del enemigo, jamás vamos a ganar al mundo perdido para Cristo. Si no miramos con compasión a aquel que no tiene esperanza, aquel que está camino al infierno, si no hay compasión en el alma de los hijos de Dios, esas personas no tienen esperanza. Jesús dijo, yo los miro con compasión porque no me tienen a mí. Y espero que tú también aprendas a mirarlos a ellos con compasión. ¿Cómo miras a un homeless? ¿Cómo miras a alguien que está perdido en la drogadicción, incluso endemoniado muchas veces, caminando por la calle? ¿Cómo miras a esos drogadictos que están ahí en la calle, sumidos en el pecado? El diablo los tiene encadenados no solamente de las manos, pero de los pies. ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo ve? ¿Qué mirada hay de ti hacia ellos? ¿Cómo miras tu vecino que sale cada día a trabajar, de lunes a domingo sin parar? ¿Cómo lo miras tú? ¡Ah, qué fanático el hombre! ¡Qué bueno para trabajar! Ese hombre va a destruir su familia. Ese hombre va a destruir el corazón de tus hijos. Jesús no veía eso. Jesús veía a ese hombre, a esa mujer. Esa mujer me necesita. Esa mujer necesita escuchar de mí. Esa mujer, ese hombre necesita saber que hay un Cristo que le ama, que le puede salvar, que le puede sanar, que le puede dar una vida mejor, que puede restaurar su familia, que puede restaurar la vida. ¿Cómo ves a esos allá afuera? ¿Cómo vemos a esos perdidos, hermanos? ¿Será por eso que vivimos como vivimos? ¿Por la falta de compasión? I don't care. No me importa, porque si yo tengo que tener compasión de ellos, significa que yo tengo que caminar con Dios. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Si yo tengo que tener compasión de ellos, significa que tengo que comprometerme más con Dios. I don't want to do that. No quiero hacer eso. Yo quiero vivir mi vida. Quiero hacer lo que yo quiero. Y es por eso que miramos sin compasión a aquellos que están ahí afuera. Porque nos importa más nosotros. Nos importa más lo material, lo de este mundo, lo de esta vida, en vez del alma de una persona que está camino al infierno. Jesús no paraba. Jesús dijo, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira el siguiente versículo. Entonces dijo a su discípulo, estaban los 12 ahí con él. Seguramente Jesús se paró en una colina, en un cerrito. Es muy fácil en Capernaum pararse en cualquier orilla del mar de Galilea y mirar todo el valle. Y seguramente Jesús se paró en una de esas orillas. Él había hecho unos milagros. Los discípulos iban al lado de él. Y Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucho trabajo. Pero Jesús dijo, los obreros son pocos. Y Jesús dijo, yo les voy a pedir que oren por esto. Rogad pues, versículo siguiente. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, es cierto. Los perdidos son muchos, pero los obreros son poquitos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Por esos perdidos. La mies es mucha,
pero los obreros son poquitos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién estaba escuchando esto? Los apóstoles. Nadie exclamó absolutamente nada. Ni uno de ellos se levantó diciendo, Señor, no te preocupes. Vamos a hacer este trabajo porque lo vamos a hacer. Vamos a ir a alcanzar a aquellos que no tienen pastor. Vamos a ir a aquellos que están perdidos. Vamos a ir a alcanzar a aquellos que están camino al infierno. No te preocupes. Si la mies es mucha, Señor, no tienes que orar tan lejos. Yo voy. Dijo el profeta, he aquí, envíame a mí. No había nadie. No había nadie. No había ni un corazón dispuesto en todo el pueblo de Israel. Y el profeta dijo, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ir y propagar tu verdad. Yo quiero hacer el trabajo, Señor, que tú me has encomendado. Yo quiero ser un testimonio fiel, porque tú has sido fiel conmigo. Yo quiero hablar a otros. Yo no quiero que mis primos se vayan al infierno. Yo no quiero que mis tíos se vayan al infierno. Yo no quiero que mis cuñados se vayan al infierno. Yo quiero que mis compañeros de trabajo vayan al cielo. Yo quiero que escuchen el Evangelio. Yo quiero, Señor, simplemente, escúchame una cosa. Jesús no te manda a salvar a nadie. Jesús simplemente te está mandando a propagar el Evangelio del reino de Cristo. Es todo. ¿Por qué no? ¿Quién nos impide la falta de compasión? ¿Qué ocupa el lugar número uno en el corazón? ¿Cómo es que Cristo mismo, el enviado de Dios que bajó de la gloria, dejó su trono celestial para venir a morir en una cruz miserable como esta? Para traer salvación a tu alma. Hermano, salvación a tu alma, a mi alma, perdón de pecados. ¿Entiende eso o no? ¿Y por qué no somos movidos nosotros a misericordia, a hablarle a otros? A misericordia, decir, hey, ¿sabes qué? Mira, yo no sé mucho de la Biblia, pero yo recibí a Cristo y Cristo cambió mi vida. Mira, quiero compartir este tratado contigo. No, yo no sé mucho, no me preguntes mucho, pero lo único que sé es que Cristo te puede dar vida eterna. ¿Podrías leer este tratado? Y dejar que Dios haga la obra. ¿Cuántos hacen eso? Lo más sencillo estoy diciendo. ¿Cuánto está callado, hermano? Está callado, hermano. ¿Cuántos hacen eso? Dios le dijo a Felipe, allá en el desierto un hombre fue a adorar al templo. No sirve. Anda y háblale de Cristo. Y Felipe fue movido por el Espíritu al desierto. Y ahí venía este hombre en su carruaje. Y Felipe se acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Oh, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ahorita le explico, Señor. Funcionario de la reina de Candace.
un eunuco etíope, un hombre de gran prestigio moral para los reyes de la época. Y comenzó Felipe a leerle las Escrituras. Y ese eunuco siguió gozoso su camino porque fue salvo, fue bautizado y se fue a Etiopía, ¿adivina qué? A compartir el evangelio. Hey, reina, mire, yo no sé. Yo fui al templo como usted me dijo. Fui a dejar las ofrendas como usted me dijo. Pero cuando venía de regreso un hombre se me acercó en el desierto, saltó a mi carro y me explicó algo que yo jamás había escuchado. Y ahora soy salvo. Recibí a Jesús, el evangelio de la salvación. Y seguramente la reina dice, cuéntame de eso. Y él a lo mejor le dijo a la reina. Y él le dijo a sus compañeros de trabajo. Y comienza a predicar el evangelio. Jesús camina 70 kilómetros para encontrarse con una mujer. La mujer samaritana. Y Jesús se enfrenta a esta mujer y le cuenta su vida al revés y al derecho. Y la mujer dice, wow, ¿quién eres? Si supieras quién está al frente tuyo. Si tan solo supieras a quién le estás dando agua. Y la mujer comienza el diálogo con Jesús. Se fue contenta, se fue salva por el maestro. Y siguió. Y, hey, adivinen qué. Conocí al Mesías. Él tiene que ser el Mesías. Él tiene que ser el Salvador del mundo. Estoy feliz. Y le comentó a toda su familia. El que fue sanado de la mano seca. Aquel que estaba en el lecho, que los 4 también amigos lo bajaron del techo. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. ¿No puedo dejar mi lecho aquí, Señor? No. Quiero que recuerdes siempre de dónde te saqué para que siempre tengas un corazón agradecido. Porque si no te hubiera rescatado Cristo, estarías en la cárcel, muerto, divorciado, separado, infeliz, borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que predicar el evangelio, por gratitud. Llévate tu lecho, predica, anda, habla de mí. ¿Acaso Cristo no ha sido misericordioso con nosotros? ¿Por qué callamos entonces? No es justo, no es justo que callemos cuando hay tanta necesidad ahí afuera. ¿Qué pasaría si un agente de sismología le dijera a usted, hermano Osman, quiero hablar contigo? El agente del Instituto Sismológico de California le dice, Osman, quiero hablar contigo. Quiero contarte algo muy privado, Osman. El día 22 de septiembre va a haber un terremoto en California, magnitud 9.5. Asegura a tu familia, compra agua, cómprate un generador eléctrico, cómprate alimentos en tarro, porque va a haber meses sin abastecimiento eléctrico, sin gas, sin nada. Osman, por favor, anda a casa y haz lo que te digo, porque el 21 de septiembre va a haber un terremoto magnitud 9.5. ¿Qué haría Osman? Déjeme decirle lo que haría Osman. De volada me llama. Pastor, el 21 de septiembre, terremoto 9.5 en California. ¿Qué haría yo? Iglesia, el 21 de septiembre, terremoto 9.5 aquí en California. Y adivine, ¿qué haría usted? Vecino, el 21 de septiembre. Y empezaríamos a correr la voz. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida estaría en peligro. Y la vida de nuestros familiares. Y la vida de nuestros amigos se enfrentarían literalmente con la muerte. Jesús dijo, así como me veis ir, voy a regresar. Déjame decirte algo, Jesús viene pronto y no estamos corriendo la voz. Está callado. No importa que los vecinos sepan o no.
No importa que los amigos sepan o no, no importa que en el trabajo sepan o no, pero este paralítico, este de la mano seca, esta mujer samaritana, esta mujer con el flujo de sangre, ellos fueron y predicaron y anunciaron al Mesías, anunciaron a Cristo, aquel que había hecho una transformación en su vida. Yo quiero que la gente conozca a Cristo. Yo quiero que la gente sepa que hay un Dios que les puede salvar. Si no tengo deseo de hacerlo, es porque tal vez no lo conozco. Si no tengo deseo de hacerlo es porque tal vez no le conozco. Sorry. Pastor, ¿usted está diciendo si no comparto el evangelio no soy salvo? Yes, that's what I'm saying. That's exactly what I'm saying. No se lo voy a maquillar con nada. Si usted no tiene el deseo de hablar de Jesús, usted no le conoce. Siempre que estoy con alguien al frente, busco la manera y la forma de llegar a un tema espiritual. Siempre. Adrián lo sabe. He trabajado con él mucho tiempo. Cada compañero, a mí me dicen pastor, donde quiera que vaya, me dicen, a mí no me dicen Nilton, me dicen pastor. Porque eso es lo que soy. Si busco un poco más de dinero para proteger mi familia, pero donde quiera que voy, soy pastor. Usted debiera ser cristiano. Donde quiera que vaya, usted debiera ser conocido como el fulano cristiano. ¿Por qué? Porque la responsabilidad cae sobre, tarde o temprano la gente le va a buscar. Al principio se burlan. It's okay. No, me dijo uno, usted no es pastor. No, pues soy pastor. No digo porque los pastores no trabajan. Mi respeto es para ustedes. No quieren. Adrián es testigo de eso. Todo eso es lo que te dice. No estoy inventando. Dijo, yo pensé que los pastores simplemente se alimentaban del billete de las ovejas. Así me dijo el hombre. Dije, hijo, si yo tuviera más dinero, ni dinero le pediría a mi iglesia. No recibiría ni un peso. Créeme. Wow, me dijo. No, dijo, allá el pastor que yo tenía, no, híjole, no iba a sacar el diezmo a la casa. Y empezó a criticar a su pastor, al pastor que él había atendido. Hermanos, donde quiera que vayamos, usted, su primera identidad debe ser espiritual. Espiritual. Donde quiera que vayamos, nuestra identidad debe ser espiritual. ¿Por qué? Porque nos vamos a comportar. Vamos a hacer las cosas bien. Y la gente va a ver que hay un Cristo real, un Cristo que verdaderamente transforma vidas, un Cristo que nos ama a nosotros y que ama a todo aquel que quiera arrepentirse y venir a sus pies. El teléfono que le envié, el muchacho se llama Chuy. Le vengo testificando de Cristo por un buen tiempo con Adrián.
A lo mejor no va a ser por nosotros. Le paso el dato. Yo sé que Dios usa a hermano Eli también. Y le va a llamar, que tiene su troquita mala. Y yo le doy los números a propósito. Si no se lo envío a Eli, se lo envío a Rubén. Para que le pongan el último. Amén. Que quebranten el corazón. Amén. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Necesitamos decirle, Señor, yo quiero ser ese obrero. Envíame a mí. Yo quiero ser usado por ti, Señor. ¿Cuántos queremos que Dios nos use para su gloria, hablándole a otro de Cristo? Amén. Ahora les tengo otra noticia. Escucha bien. Con esto me despido, dijo el cantante. Dios no usa vasos sucios. Sí, yo también suspiro ahí. No sé quién suspiró, pero... Amén. Ya. ¿Sabe cuándo sé que estoy bien con mi Dios? Cuando Dios me usa. Cuando Dios no me usa, something is wrong with me. And I know there is something wrong, right? Yo sé cuando hay algo malo conmigo. Pero Dios me lo muestra y dice, no te voy a usar. No puedo usarte. ¿Cómo? ¿Alguien me está escuchando o no? Está duro. Dura es esta palabra, dijeronlo. Pero siempre Dios habla con misericordia. ¿Te acuerdas cuando salías a ganar almas? ¿Te acuerdas cuando estabas con ese primer amor? Cuando estabas con fuego. Cuando no había alguien que se cruzara el camino y tú no le hablaras del Señor. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El diablo arrebató la compasión y la transformó en materialismo. ¿Sí? El diablo arrebató la compasión y la transformó en hobbies. El diablo arrebató la compasión y la transformó en quehaceres. Siempre tengo algo que hacer. El único momento en que usted no va a tener algo que hacer es cuando usted diga, Señor, este es tu tiempo. Y voy a dedicar este tiempo a ir afuera y repartir tratados. Y déjame decirte algo, no estoy hablando solamente el sábado en la mañana. You know what? Bonche de tratados, vámonos ahí al Cárdenas. Ahí un día, como están ricas las tardes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tan ricas las tardes? Vamos una horita, vamos. Párate a los muchachos y vámonos. Listo, Señor, bendiga a usted su palabra, que nunca vuelve vacía. ¿Usted cree que Dios no bendice eso? Antonio, ¿cómo llegaste aquí, hijo? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te invitó? Por el letrero, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. I agree, 100% de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero hay un letrero, unas palabras, lo trajeron aquí. ¿Sabe lo que hay en el tratado? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es decir, usted no tiene ni que hablar, usted lo entrega nomás. ¿Amén? Pero asegúrese de algo. Salga limpio. Salga limpio. Arrodíllese delante de Dios y diga, Señor, perdóname. Si he sido un mal hijo, rebelde. Si he sido desobediente, Señor. Si he estado en algún tipo de inmoralidad que me ha impedido entregar un tratado. Si he visto con mis ojos cosas deshonestas que no debía haber visto. Si he hablado con mi lengua cosas que no debía haber dicho. Si he escuchado, prestado mis oídos a cosas vanas y huecas, perdóname. Yo ahora me dispongo delante de tus manos para que tú me uses, Señor. No soy digno, la verdad no soy digno. Ni siquiera yo, hermanos. Pero por tu gracia, tú prometiste que oráramos por obrero y yo quiero ser tu obrero. Yo quiero ser tu trabajador.
¿Cuántos de nosotros trabajamos para ser el trabajador estrella, para que el jefe nos mire y nos trate bien? ¿Cuántos? ¿Soy el único pecador aquí? Yo quiero que cuando me vean poniendo un poquito de pasta o me vean roleando digan, wow, that guy is good. Un día me subieron el orgullo, estaba roleando una casa así. Y viene y me dice el árabe, dice, Nilton es el rayo, ¿cómo dice? El rayo, no, pero dice, the lightning, el rolero lightning, alguna cosa así, ¿verdad? Como que iba rápido yo, ¿no? Iba haciéndolo bonito y rápido, Oiga, no, el hombre es el único animal que le golpean la espalda y se le infla el pecho. ¿Ah? Señor, donde quiera que tú me pongas, que yo no pierda el tiempo, que esas personas que están a mi alrededor sepan que hay un Cristo que les ama. Eso ha sido mi lema siempre y lo he hecho cada vez. Escuche bien, cada vez donde voy a pintar, poner pasta, whatever, siempre hay guys ahí que no conocen a Cristo. Y siempre, pastor, ¿eres pastor? Sí, soy pastor. Y comienza una charla espiritual. I love it. Me encanta, porque la gente puede escuchar claramente qué mejor en el lugar de trabajo donde están ahí al lado tuyo y no se te pueden despegar. El otro día me encontré, adivinen a quién, al hermano Víctor. Amén. Oren por hermano Víctor. Amén. Estuve con él, hablamos, nos gozamos en el Señor. ¿Tiene planes el hermano? Le dije, voy a estar orando por ti, ore por él. Más que eso. Ore por él. ¿Pero qué del jefe arriba? ¿Qué piensa el jefe de ti? Hey, quieres ser el mejor ahí en lo que haces, pero para mí, nada. ¿Qué está pasando, hijo? Yo soy tu Salvador. Yo soy tu dueño. Yo te di vida eterna. Para Él, toda la energía. Para mí, nada. Para Él, todo el tiempo. Para mí, nada. ¿Qué? ¿Tengo que hacer llover billetes para que te muevas? ¿Alguien me está escuchando o no? Porque nos movemos por el dólar. Cuando no entendemos que el dólar viene por Él. Por Él. Por Él. El Señor anda buscando obreros. ¿Cuántos aquí quieren ser obreros del Señor? Que no se quede en un amén. Que se quede en una acción. Señor, ya, es cierto, Señor. He estado flojito. No me he querido arreglar contigo porque tengo algo escondido, Señor, pero esta mañana lo dejo aquí en el altar. Y me voy a poner a servirte a ti porque ¿qué mejor que tenerte de mi lado? ¿Sí o no? No hay nada mejor que tener a Dios de tu lado. Nada. Las cosas van a ser diferentes. A lo mejor muchos hemos sido obreros reprobados, obreros flojos, obreros negligentes. Pero ¿sabe qué? Yo creo en un Dios de misericordia, no sé usted. El altar está abierto.